Y esa violación a la libertad sindical es una violación a los derechos y libertades de los trabajadores, de las organizaciones de trabajadores. Entonces, para nosotros es un valor todo lo que representa derechos y libertades. Y como organizaciones de trabajadores, lo más apreciado es la libertad sindical, el derecho que usted pueda ejercer su elección, tanto en el sindicato, en la federación o en la confederación. Pero los valores también, como hemos hablado, hay valores, derechos que son de las personas humanas, derechos que son de los trabajadores como entes productores, derechos y libertades de las organizaciones de trabajadores, y también hay derechos y libertades del pueblo, que las organizaciones sindicales tienen que respaldar. Quiere decir, por ejemplo, la autodeterminación. El pueblo es el que tiene que determinar qué es lo que quiere hacer. No pueden haber imposiciones. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo ahora? Bueno, hay países que consideran que son los gendarmes y que ellos pueden meterse en los asuntos internos de cualquier país. Y si no aceptan sus orientaciones, invadirlo militarmente. Y eso es violación a la autodeterminación de los pueblos. Ahora estamos viendo en las Naciones Unidas cómo cada gobierno expresa cómo es que actúa, y hemos visto la forma que han tratado a gobiernos que no son de simpatía, por ejemplo, de Estados Unidos, como el caso de Irán. Vimos el año pasado las confrontaciones de Venezuela y Estados Unidos, y entonces hay intromisiones. Entonces, la autodeterminación de los pueblos es uno de los derechos básicos que debe tener cada pueblo. O sea, incluso determinar por ellos mismos qué es lo que quieren hacer. Precisamente, incluso dentro de lo que significa la ONU, está consagrado ahí que cada país, aunque sea miembro, tiene sus propios derechos a tomar sus propias decisiones, aunque sea miembro de la ONU. ¿Me entiende? Sí. O sea que eso viene a fortalecer prácticamente lo que usted... Pero en las Naciones Unidas, o sea, el máximo organismo de las Naciones Unidas es la Asamblea. Ahora, desde el mes de septiembre hasta diciembre, se reúne la Asamblea. Estamos en la primera etapa, que van los jefes de Estado y hacen un discurso. Y después los técnicos se reúnen para determinar las cosas específicas, porque en las Naciones Unidas es donde se elabora la política del mundo. Pero después de la Asamblea General hay el Consejo de Seguridad. ¿Qué ha pasado en las Naciones Unidas? En el Consejo de Seguridad hay 15 miembros, 15 países. 5 tienen el derecho, que son permanentes, no se cambian. Pero además tienen el derecho al veto, que son Rusia, China, Francia, los Estados Unidos e Inglaterra. Esos 5 países son los que controlan la seguridad, y la seguridad quiere decir todas las cosas militares, y después tienen subcomisiones como la subcomisión de la energía nuclear y atómica y otras cosas más. ¿Qué pasó en las Naciones Unidas hace algunos años? Que de los 15 países, cuando se habló de la invasión a Irak, 13 países estuvieron en contra. Y de los 5 que tienen derecho al veto, 3 dijeron que no. Sin embargo, 2 países, Estados Unidos e Inglaterra, aprobaron la guerra por encima del Consejo de Seguridad, por encima de la Asamblea, hicieron la invasión a Irak y violaron todos los requisitos de las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas hoy no tiene credibilidad, porque las Naciones Unidas, digamos, es el país de todos los países, el gobierno de todos los gobiernos, y el que es el presidente de las Naciones Unidas debiera ser teóricamente el presidente del mundo. Sin embargo, el presidente del mundo es de los Estados Unidos, y ese manda, quita, pone lo que sea. O sea, ahí no funciona, entonces, ahí no funciona todo el esto sistema que decimos, de mayoría. Bueno, lo que decimos, los derechos del pueblo, que el pueblo debe tener soberanía, en muchos casos no existe, porque hay potencias que se imponen a la voluntad de los pueblos. Pero no solamente política, sino también económicamente. En los países, aquí en República Dominicana, cuando se va a hacer una ley, cuando se va a hacer un decreto, ¿qué es lo que se dice? Lo que dice el gobierno, lo que dice el partido del gobierno, lo que dicen los diputados o senadores, o lo que dice el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y si el Fondo Monetario Internacional dice no, no se puede hacer.
Si el Banco Mundial o la Organización Mundial de Comercio dice no, no se puede hacer, entonces hay una intromisión no solamente de países, sino hay organismos internacionales que se entrometen en las decisiones de los países. Y aquí en República Dominicana, lo que va a hacer este gobierno y el que viene y el que estaba anteriormente, no puede hacer nada contrario a lo que le diga el Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional revisa el presupuesto, que nosotros que somos dominicanos no tenemos derecho ni siquiera a veces a conocer el presupuesto, y ellos revisan y dicen, no, tienen que quitar esto, tienen que pagar las deudas, y si usted no hace esto y no hace lo otro, ¿qué pasa? Entonces vienen las sanciones. O sea, yo te presto, pero mira un pliego de condiciones. Entonces son formas de violentar los derechos y libertades de los pueblos. Y hoy nosotros estamos sometidos a organismos internacionales que están por encima de los poderes, del poder ejecutivo, del poder judicial y del poder legislativo. Se podría decir, Gómez Cerda, que estamos a merced de los organismos crediticios internacionales. Fundamentalmente crediticios y de comercio. Entonces hay organismos, no solamente en el Consejo de Seguridad, sino hay organismos internacionales que violan estos derechos y libertades que deben de tener los pueblos. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros tenemos garantía para que estos valores se puedan cumplir de derechos y libertades? Hay dos cosas fundamentales. Uno, que es la solidaridad. O sea, la solidaridad es uno de los valores más importantes para nosotros como trabajadores, porque la solidaridad es lo que nos puede dar la fuerza. Si nosotros no somos solidarios entre nosotros mismos y con otras organizaciones, nunca vamos a disfrutar de derechos y libertades, porque nosotros mismos vamos a entrar en confrontaciones si no somos solidarios. Y en segundo lugar está la justicia social. Quiere decir, la justicia social para todas estas cosas es lo que modela, porque la justicia social quiere decir, existe justicia, existen leyes, pero ¿dónde está la parte social? Y para nosotros como trabajadores, la justicia social, que quiere decir, el que tiene más tiene que aportar más, el que tiene menos aporta menos, pero todos reciben igual. Porque es la distribución. ¿Cuáles son los problemas aquí? Uno de los problemas fundamentales es la mala distribución de la riqueza. Y uno ve, por ejemplo, hay países en los cuales los salarios, por ejemplo en Europa, hay países, el que gana menos y el que gana más no puede haber una diferencia de 5 veces más. Quiere decir, no puede haber, si el que gana menos gana 1.000, no puede haber uno que gane más de 5.000. Pero la diferencia que hay aquí, cuando uno ve que hay funcionarios que ganan hasta 2 millones de pesos, cuando hay trabajadores que ganan 5.000 pesos, entonces eso ahí no hay justicia social, ahí no hay bien común, ahí hay un desequilibrio y una injusticia social. Gómez Cerda, la ley es la regla para todo el mundo. Es una regla general para todo el mundo. Pero no siempre todo lo legal es justo. Bueno, la justicia social es... Entonces, donde quiero llegar es en que la misma ley que nos rige, que nos basamenta, esa ley es igual para todo el mundo, por eso no hay nadie que esté por encima de la ley. No debiera estar nadie por encima. Exactamente. Sin embargo, en lo que tiene que ver con las distribuciones de responsabilidades sociales, en lo que tiene que ver con el concepto de respeto y consideración a las clases sociales, no necesariamente la ley es justa. Porque no trata el tema del bien común, que es el bienestar de la comunidad, de la mayoría, ni la justicia social. Entonces hay leyes, como tú dices, que son leyes legales, pero no son justas, porque están hechas por intereses o por conveniencias de personas, de partidos, de tendencias económicas que tienen todo el control. Pero volviendo al tema original, los valores para nosotros, ¿qué son los valores? Hablamos la otra vez de los principios y enumeramos una serie de principios y hoy estamos tratando los valores. ¿Qué son para nosotros como trabajadores los valores? Son los derechos y libertades. Primero, que nosotros como personas humanas debemos disfrutar, debemos de tener. Son los derechos que debemos tener nosotros como trabajadores, como personas que estamos produciendo para la sociedad, para el bienestar de la sociedad. Son los derechos y libertades que deben disfrutar las organizaciones sindicales, las organizaciones del movimiento de trabajadores, y son las libertades que debe disfrutar el pueblo en su conjunto para que haya una serie de valores
que nosotros digamos, esto es lo que nosotros nos interesa. Y las personas y las organizaciones debemos actuar con principios, con valores y con una ética. ¿Qué es lo que es la ética? La ética es la aplicación de la moral en nuestra conducta frente a los principios y frente a los valores. Cuando no tenemos principios y no tenemos valores, no podemos tener ética, porque ¿dónde lo vamos a aplicar si no tenemos cuáles son los principios que nos rigen, cuáles son los valores que nos atan al cumplimiento de una tarea, de una actividad? Por eso, para nosotros como trabajadores, estas cosas, vuelvo y digo, los fundamentos que son principios, valores y ética, es como la raíz de un árbol. No se ve, pero es lo que sostiene y mantiene. Es como las bases, los fundamentos de un edificio, que uno ve solamente los pisos que están habitados, pero no ve qué es lo que hay en el sótano y qué es lo que hay. Y si eso es fuerte, eso puede mantener un edificio, no importa los pisos que sea. Pero cuando un árbol no tiene raíz, cualquier brisa se lo lleva, o cualquier edificio que no esté bien sustentado, no tiene la permanencia que tienen otros. Y asimismo nosotros como personas debemos tener esa serie de principios, de valores y de ética, que es lo que nos va a enraizar a nosotros y a nuestras organizaciones para tener un movimiento de trabajadores más fortalecido y con dirigentes que tengan capacidad, que tengan fundamento, que tengan valores y principios y una ética para poder desarrollar un movimiento de los trabajadores que pueda renovar lo que tenemos actualmente por un sindicalismo más humanista y más justo. Bueno, Gómez Cerda, hemos llegado al final del programa del día de hoy. El tema para mí es apasionante, porque hablar de valores, pienso que estamos hablando de la esencia, primeramente como ser humano, después como familia y después como sociedad. Es un tema muy, muy interesante. Ojalá podamos volver, ¿verdad? Que usted pueda volver a otro programa y que podamos ampliar mucho más sobre este tema tan interesante para la gente, ¿verdad? Pero llegamos al final. Señores, gracias por la sintonía.